La historia de las ciencias sociales se caracteriza por rebosar de controversias y conflictos en materia de la discusión acerca de su cientificidad. El auge del positivismo y la necesaria objetividad y neutralidad valorativa que impera y se consagra en condición sine qua non para que una determinada disciplina llegue a revestir el carácter de ciencia, fueron obstaculizando el recorrido trazado por estas ciencias cuyo objeto de estudio coincide con el sujeto que lo estudia, el hombre en sociedad y todos los procesos desatados en la misma causa de éste. Esta cuestión impactó y continúa impactando en la misma enseñanza de las ciencias sociales, que constantemente presenta diversos retos y desafíos que mantienen ocupada la didáctica de las mismas en su especificidad y campo propio, y que, por lo tanto, como futuros docentes nos interpelan y nos invitan a la reflexión. Bienvenidos a este podcast para la enseñanza. Mi nombre es Emilia Massino y el de mi compañera María Cielo Botassi, y juntas desarrollaremos este nuevo episodio de nuestro podcast para la enseñanza titulado Navegando entre tradiciones y nuevas construcciones. ¿Qué compleja puede llegar a ser a veces la enseñanza? Una complejidad que es directamente equiparable a la complejidad que reviste el contexto de enseñar. Porque si hay algo que hemos evidenciado en nuestro propio proceso de enseñanza y de aprendizaje en el marco del profesorado, y diría que a lo largo de toda nuestra trayectoria escolar, es la imprescindible condición de que la misma sea desplegada de manera contextualizada, atendiendo a la realidad en todas sus dimensiones, que con su dinamismo y su vorágine nos interpela constantemente y nos invita a analizarla de manera crítica y problematizadora, sintiéndonos parte de este dinamismo y de todos los procesos que se desatan a nuestro alrededor. Y esto se vislumbra de manera muy evidente en el campo de las ciencias sociales, ciencia que se ocupa del estudio del hombre en sociedad y que asimismo es estudiada por un hombre inserto en esta misma sociedad que se ve afectado por aquellos mismos procesos que debe estudiar. Entonces, ¿por qué se sigue enseñando los fenómenos de manera aislada, descontextualizada y ajena? ¿Por qué las prácticas en la enseñanza aún permanecen arraigadas a tradiciones que se circunscriben a la mera enunciación de acontecimientos que deben ser memorizados, sin un marco que lo dote de sentido y significancia para el estudiante? ¿Por qué la transposición didáctica se reduce solo a reproducir lo expuesto en los libros de texto, si ya vimos que este proceso es mucho más amplio y complejo, capaz de producir un conocimiento diferente del intuitivo y del científico? Estos y otros tantos interrogantes procederemos a discutir el día de hoy con mi compañera Cielo. Bienvenida, amiga. Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes, querida audiencia. Así es. El día de hoy nos encargaremos de tocar algunos de los puntos que has mencionado. No sé si podremos brindar una respuesta satisfactoria para aquellos futuros docentes que nos oyen, pero sí ponerlos sobre la mesa y abrir el debate, que es un gran puntapié inicial. Concuerdo completamente. Es un gran puntapié para deconstruir algunos aprendizajes que están ligados a nuestro paso por el sistema educativo y a la manera en que nos han enseñado algunos contenidos, ¿no? Para construir nuevos. Y aquí yo recuerdo, vos sabes, esas clases magistrales y puramente expositivas de algunos docentes, de lo abrumada que me sentía con tantas fechas y nombres que no despertaban mi interés en lo más mínimo, y que por supuesto venía ligado a que no le hallaba un sentido ni una utilidad práctica. Me parece que esto es algo que hemos padecido todos en algún momento. Esta enseñanza tan tradicional, esta historia de bronce, esta geografía que se limita a memorizar países y capitales continentales y a ubicarlas en el mapa. Para los que tenemos memoria medio volátil, quizás se torne sumamente tedioso para aprender de esta manera. Totalmente. Aparte, esta enseñanza contemplativa y no participativa nos exilia del contexto, porque es algo que se fija y se torna estático, como si fuese inmutable, cuando ya sabemos que la sociedad justamente no se caracteriza por ello. También, al intentar que los estudiantes memoricen lo acontecido cual consumidores de contenidos, pone de alguna manera en paridad ontológica la mente de los estudiantes con la mente de los investigadores que producen tales resultados. Equipara el conocimiento escolar al científico como si fueran semejantes, y no lo es. Claro, se memorizan resultados, fenómenos, sucesos investigados y constatados, pero ¿y para qué?
Es la pregunta que se hacen muchos estudiantes, ¿no? Y que continuamos haciéndonos nosotros. El científico sabe por qué lo hace, porque para ello se formó a lo largo de toda su vida, a ello dedica su tiempo, en explicar los fenómenos que nos ayuden a comprender la realidad que nos rodea. Y aquí está la clave. Nosotros debemos comprenderlos, no incorporarlos como si fuéramos recipientes vacíos que tienen que ser llenados. Eso es otra clave fundamental. Y acá me viene genial esto que dijiste sobre recipientes vacíos. Los estudiantes no ingresan al aula vacíos de conocimiento, ¿no? Ellos poseen un tipo de conocimiento humano, intuitivo, mundano y cotidiano, que difiere del científico, pero también del escolar, pero del cual se debe necesariamente partir. No podemos ignorar las ideas que ellos traen y querer que se erradiquen compartiendo los conocimientos tal y cual son. La escuela no es el templo del saber único y verdadero. Lo que ellos saben también es conocimiento. Exacto, totalmente. Acá aparece la estrategia del docente para saber conciliar todo y acudir a los recursos y a las fuentes para la enseñanza que sean más apropiados a los estudiantes, ¿verdad? Y en el contexto del cual se nutren estos conocimientos cotidianos. La enseñanza debe ser sexualizada, debe contemplar una necesaria variabilidad de recursos y estrategias y hacer la construcción de verdaderas propuestas y situaciones que lleven al estudiante a adoptar una mirada problematizadora y crítica de la realidad. No hay un método de enseñanza como tampoco hay un método científico. Hay construcciones metodológicas y hay procesos. De la misma manera en que la realidad se construye y es atravesada por procesos también, ¿verdad? Me dejaste pensando, Emi, en esto de la construcción. Construir implica necesariamente una deconstrucción previa, como aprender implica desaprender. Siempre el ser humano tiene que estar en búsqueda, desde distintos lentes. El científico busca las respuestas mediante diversos métodos desde el lente profesional. El hombre corriente busca desde el lente de la curiosidad innata. Como docentes, debemos conseguir que el estudiante busque aprender desde el lente del pensamiento crítico, del conocimiento liberador y emancipador, del análisis y la reflexión, de la comprensión. Se aprende para comprender, no para reproducir, y en ello está la emancipación de la que habla Kant, ¿no? La de ser capaces de servirse del entendimiento propio, el construir una opinión propia y de expresarla sin estar atados a la reproducción de ideas ajenas. Así es, Cielito querida. Y con esto me encantaría que cerremos el programa de hoy, en realidad no a modo de conclusión, porque creo que en el campo de las ciencias sociales sobre todo nada está concluido, sino a modo de invitar a todos los futuros docentes que nos están escuchando, a todos estos futuros docentes del área de las ciencias sociales, a pensar de manera crítica sus prácticas, porque nosotros también continuamos aprendiendo, y aprender ya vimos que no versa sobre reproducir, y reproducir las prácticas anteriores, por más arraigadas que estén, sin comprender por qué lo hacemos y cuál es el objetivo y el sentido, difícilmente coadyuve a los estudiantes a hacer lo mismo con el conocimiento que se les enseña. Totalmente de acuerdo. Bueno, y con esto estaríamos cerrando nuestro episodio del día de hoy entonces. Un gusto, Cielo, compartir con vos este espacio y te doy ese abrazo virtual a la espera de que pronto sea uno físico. Igualmente, Emi, ansío reencontrarnos en los pasillos de la facultad y poder compartir unos buenos mates. Pero por lo pronto, seguimos en contacto. Saludos. Gracias a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña siempre y que está ahí escuchándonos. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro bloque de podcast para la enseñanza. Adiós.